Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en esta mañana para continuar el proyecto de Ilumina tu camino. Iluminar el camino de la vida desde el punto de vista de la espiritualidad. Y ya dijimos ayer que espiritualidad es vivir en la zona de equilibrio, vivir en armonía, en lo correcto. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es escalar unos peldaños, es llegar a ciertas alturas o profundidades, como lo queramos llamar. Espiritualidad es la representación de la vida en unión con la divinidad, con lo divino, con lo trascendente. Eso es espiritualidad. Muy bien, estamos descifrando por este tiempo, esta semana, estamos descifrando un poco lo que tiene que ver con el árbol de la vida. Recuerden que en el jardín del Edén, que es un pasaje muy antiguo, eso de Adán, de Eva, recuerden que el Génesis tiene dos pasajes sobre la creación o sobre los inicios de la humanidad y del mundo. Hay dos pasajes. Uno que es el primer capítulo, en el cual se reseña que Dios hizo el mundo en 6 días y en el último día descansó. Y otro se refiere al jardín. Ese es el más antiguo. Esa tradición viene antiquísima. Ese texto desde los inicios de cuando el ser humano empezó a expresarse, ya se creó ese texto y ha venido pasándose de cultura en cultura, y lo tomó los judíos del hebreo, lo tomaron, lo metieron ahí en la Biblia que nosotros tenemos, y por eso es ese texto. Pero ese texto tiene que ver con la vida de cada uno, con el ser humano, con la humanidad, hombre y mujer, con la creación. Y es un buen principio para nosotros escalar en la vida espiritual. Es una buena herramienta para entender lo que significa la vida espiritual, que es la que debemos, pues estamos llamados a seguir, a identificarnos con ella. Entonces, ese mismo texto del Génesis, Adán, recuerda que dice que el primer Adán, hecho carne, que el segundo Adán, espíritu vivificante, ¿ve? Relacionado con Cristo. Recuerden que se habla de Moisés y que Moisés, muy parecido a Jesús, así como Moisés levanta la serpiente en el desierto, así Jesús también. Luego el Antiguo Testamento con la imagen que tenemos del Cristo, del ungido de Dios, que nos representa a nosotros, en el cual nosotros somos su cuerpo, pues todo está encadenado, está unido, y hay que entenderlo para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Todo esto es para ayuda de nosotros, para el beneficio de nuestra existencia, porque estamos acorralados y sin salida desde el punto de vista económico, político, social, familiar. Hay tendencias que nos dificultan nuestra vida. Hay dolor, hay sufrimiento, hay confusión. El ser humano nace muy cariñoso, muy ingenuo, muy inocente, y ese niño que va creciendo, a los 7 años empieza a despertar y a darse cuenta que en el mundo hay sufrimiento. Esto es como cuando las personas viven en la pobreza, en la miseria. Y cuando son niños, pues los niños viven tranquilos, disfrutan, juegan, se conforman con la comida que les den. Pero ya cuando crecen se da cuenta que no, que hay otras cosas, que la riqueza, que otros viven mejor que él,
y hasta que despierta y cae en la cuenta en la miseria que pasó en su niñez. Y eso lo recuerda mucha gente. Dice, no sabíamos que éramos pobres. Pues ese es el despertar de la vida espiritual. Es tomar conciencia de lo que somos. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Se dieron cuenta, se enteraron, por primera vez se enteraron de que no estaban haciendo lo correcto o que no vivían en lo correcto, que algo les pasó. Ese es el texto. Lo que pasa es que cuando uno lo lee en la Biblia, pues en la Biblia ya viene con muchas dificultades, ya viene manoseado en las traducciones. Por eso hay que volver otra vez al anterior. El despertar es algo muy importante en la vida. Aquí tengo el libro de Anthony de Melo que se llama Despierta. Este es un libro, usted lo ven al revés. Este es un libro maravilloso en el cual de qué debemos despertar. Él nos dice que nadie quiere despertar, que todos queremos vivir en la oscuridad, que nos da miedo, ¿ve? Nos da miedo la luz. Adán y Eva les dio miedo, se escondieron, tuvieron vergüenza cuando se dieron cuenta que no estaban cumpliendo lo que debían hacer. Pues de eso les voy a hablar. De eso es lo que les voy a hablar. Muy bien, voy a pasar ya el video para continuar el tema que estamos tratando durante este tiempo. Bueno, como ya les dije, el tema se llama Ilumina tu camino. Ese es el tema en general. Y vamos a tratar el subtema Conciencia espiritual sobre la vida. Esa es la idea. Es enfocar la vida, no desde el punto de vista biológico, ni antropológico, ni desde el punto de vista económico, ni social. No es así, no. Lo vamos a enfrentar, lo vamos a abordar la vida desde el punto de vista espiritual. Entonces, tomar conciencia espiritual sobre la vida. Y por eso, al final de este proyecto, pues les voy a presentar un librito en el cual viene la idea concentrada en general con unos ejercicios para que nosotros alcancemos lo que significa eso de la vida espiritual. Muy bien, como ustedes ya vieron el proyecto de ayer, ya vamos avanzando. Entonces estamos hablando sobre el caso de Adán y Eva. En Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Esa palabra desnudo es lo mismo que se refiere a astuto. Y la serpiente era astuta. Serpiente astuta era lo mismo serpiente desnuda. La palabra astuto se traduce por desnudo. Y en Génesis 2:24-25 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a una mujer y serán solo los dos una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué era no avergonzarse? La palabra no avergonzarse se escribe en hebreo de esta manera, así como las tengo aquí. Así se escribe. Si tú copias estas letras, ¿qué traduce estas letras? Puede traducir por vergüenza, pero también puede traducir por atributos. Atributos. En el contexto en que estaban es que hay 6 atributos que Adán y Eva debían cumplir, que habían trabajar. Recuerda que Dios puso al hombre en el jardín para que labrara, dice, laborara, trabajara, y no encontró ayuda idónea entre los animales para poder cumplir el hecho de trabajar. Y sucede que le hizo a la mujer la ayuda idónea para que los dos trabajaran. Pero sucede que cuando ellos comieron del jardín del bien y del jardín del árbol del conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta que no estaban cumpliendo con esos atributos. O mejor dicho, el hecho de comer de las delicias, porque el jardín se llama delicioso, el único que tiene derecho a comer de las delicias era Dios.
de las delicias. Por eso tú llevas frutos, tú llevas presentes a Dios, le presentas sacrificios, tú le presentas ofrendas divinas, porque Dios es el que tiene que deleitarse. Recuerda que el humo subía, en la esencia, el deleite era para Dios, el jardín era para deleitarse Dios, no para deleitarse el ser humano. Entonces el ser humano dejó de trabajar sus 6 atributos, dejó de cumplir los 6 atributos para empezar a disfrutar. En vez de seguir trabajando, empezó a disfrutar. Por eso dijo Dios, no, pues los voy a sacar. No sirven aquí, no sirven. Esa es la historia, la más remota idea. Hoy día el cristianismo y hoy día nosotros pues lo tomamos de otra manera, pero yo les estoy llevando a lo más remoto, a la idea más remota de cómo nosotros cuando llegamos a este mundo tenemos que empezar a trabajar en un crecimiento espiritual. Es avanzar en la sabiduría, en el conocimiento, pero espiritual. Recuerden esto, una persona, un ser humano, puede tener un conocimiento humano, doctor, médico, abogado, ser un científico y sin embargo ser mala persona. Sin embargo no ser agradable, no ser generoso, no ser altruista. ¿Ve? O sea que ese conocimiento no se refiere a conocer de saber, sino a ser buena persona, a cumplir con los atributos, a un trabajo interior que hay que hacer. De eso se trata, el avergonzarse y no avergonzarse. No sentían vergüenza porque no habían comido, no estaban disfrutando. O sea, el que disfruta, pues no trabaja, porque solamente se deleita de los triunfos. Y si no hizo nada para triunfar, pues tiene que deleitarse de los triunfos de otro. Por eso es el consumir y producir. Los productores trabajan y se esfuerzan. Y nosotros lo único que hacemos es consumir. Somos como orugas y no hemos pasado por la crisálida para llegar a ser una mariposa. Sino orugas, come, consuma. Consumimos de todo. Consumimos ropa, consumimos educación. Hay gente que se llena de libros, consume intelectualidad, consume comida, consume deporte, consume televisión, consume. ¿Pero en qué estás trabajando? Hombre, ¿no te da vergüenza? Eso es, la palabra vergüenza significa los atributos que hay que cumplir. En Génesis 3, 4, 6 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire que la palabra no moriréis se escribe de una manera distinta. Se escribe con estas letras acá, estas letras aquí, que significa no, y estas otras letras, 3 letras aquí que significa morir. Entonces, si esa palabra no moriréis se escribiera de esta manera, sí significaría no morir. Pero mire cómo se escribe. Así, aquí. Y se lee temutun, que no quiere decir no moriréis, sino morirás un poco. Eso es lo que traduce más o menos, porque el no moriréis, vea que tiene otras letricas. Aquí esta letrica es el no, y esta no lleva aquí el no. Que lleva el morir, pero no lleva el no, lleva un poco. Temutun es no moriréis. Moriréis un poco. Y entonces dice el texto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ya supimos que el árbol del bien y del mal es el árbol de las delicias, del disfrute. Entonces vosotros vais a empezar a disfrutar en vez de cumplir con el avergonzar, con los 6 atributos. Por eso vais a tener vergüenza. Si lo que sabe Dios que el día que comierais de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno, agradable
codiciable y sabiduría, para alcanzar sabiduría. Oh, qué sabio cuando uno le lleva ventaja al otro. Es que el ser humano le quiso llevar ventaja a Dios. Quiso ser como Dios, ¿sí ve? Disfrutar. El disfrutar en vez del trabajar. Porque es que Dios es un atributo. Es como decir, yo quiero ser agua porque el agua calma la sed. Pues tú no vas a ser agua jamás. Tienes que usar el agua para calmar tu sed, pero tú no serás agua jamás. ¿Ve? Tú no puedes alcanzar esas delicias porque tú tienes que darle a Dios a labrar el paraíso para que Dios sea el que se delicie, ¿ve? El que disfrute. Pero tú quisiste fue disfrutar. Ese es el meollo del relato del Génesis, que recuerden, yo no lo tomo como el Génesis directamente como está ahí en la Biblia, sino como lo tomo con el original, el más antiguo, el texto más antiguo, para entender de qué se trata la vida de nosotros. Y la vida de nosotros es alcanzar un cierto nivel de vida, no solamente terrenal, físico, ni psicológico, sino para empezar a trabajar en la vida espiritual para alcanzar la divinidad. Ve que es un trabajo, es como una escalera que uno sube y a veces baja y otras veces sube. Muy bien. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, recuerden la palabra conocer, es el disfrute, conocer que estaban desnudos. La palabra desnudo es astucia, prudencia, sabiduría, conocimiento. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En Génesis 3:10 dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra escondí, vi que era una ciudad egoísta y oculta. O sea, se dio cuenta. Esto lo estoy tomando de otro texto donde aparece esta misma palabra. Esta misma palabra que nosotros traducimos por escondí, en otro texto literario dice, vi que era ciudad egoísta y oculta. La desnudez de la vista de los malvados y la inquietud del hombre. Este es el que habita en la parte superior del mundo. Esta es la madre que se está escondiendo y esta es la sabiduría que no se conoce en Dios. Este texto que acabo de leer aquí en rojo utiliza estas mismas palabras, de esconderse. O sea, hay que mirar en dónde se usa también la misma palabra para uno poder entender de qué se trata eso de desnudo y escondido. ¿Sí? De eso se trata. Lo que yo les estoy enseñando es sacar el texto en la misma palabra de la Biblia, por ejemplo, cuando se dice amor. Esa palabra amor dice amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces vamos a ver en qué otros textos se utiliza esa misma palabra amor. Cómo se relaciona el amor. Y entonces buscamos que hay otras maneras de utilizar esa misma palabra. Mire esta otra. En este texto, que es prácticamente lo mismo de la Biblia, esto es tomado de un rabino. Si tú miras aquí en hebreo y lo traduce y dice, y antes de eso que está escondido, utiliza la misma palabra escondido, esto es lo que escuché en el jardín del Levítico y él dijo, estoy desnudo, orgulloso y escondido, pero seguramente la verdad es verdad y el camino de tu maldad. Por lo tanto, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo de insinuar que él había atravesado el sonido del Bixchot o Bishot, la voz del mandato en el jardín de cada árbol del jardín. O sea, había una voz en el jardín del Edén, en el Edén. La voz, había un mandato. Y dice que tuve miedo al insinuar que él había atravesado el sonido. Recuerda lo que decimos, que somos sonido, somos vibración, somos energía. El relato del jardín del Edén, lo que está diciendo es que tú eres el jardín, que tú eres Adán, que tú eres Eva, que tú eres la serpiente y que tú eres todo lo que sucedió. El jardín eres tú. Cuando tú cierras los ojos y te das cuenta, ¿quién soy yo? Yo soy el que soy.
yo soy, dice Jesús, entonces tú te das cuenta que tú eres eso, esa misma experiencia. La palabra que tenemos que utilizar es tener la propia experiencia cada uno del crecimiento espiritual. Muy bien. Voy a explicar un poco más. En Génesis 3:22 dice, entonces Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, deleitándose del bien y del mal. ¿Ve? Ve lo que les estoy diciendo, que es que el deleite es para Dios, como el mojar es para el agua, como el quitar la sed del agua, no yo como ser humano no puedo quitar la sed, tengo que usar el agua. Lo mismo, el deleite es para Dios, el deleite del bien y del mal. Cuidado ahora no vaya a extender, y ese extender es el gislaj, que es enviar, tener éxito. Cuidado, va a tener éxito con su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya se había deleitado, ahora vivir para siempre significa que el ser humano siempre ha querido en su corazón dos cosas. Uno es la alquimia, que es transformar el plomo en oro, que es transformarse la vida física en algo más etílico, más liviano, más espiritual, más aire. Ese es el crecimiento. Ese es el crecimiento que hay que hacer. Pues sucede que hay dos cosas. Uno, que es la alquimia, que es pasar algo brusco en algo refinado. Esa es la alquimia. Y la otra es la eterna juventud, el no morir. El hombre no quiere morir y sabe que muere. Entonces por eso el ser humano escribió un texto sobre cómo alcanzar la vida eterna, cómo alcanzar la vida. Y ya la encontramos para los cristianos, pues ya la encontramos en Jesús. Expulsó, Génesis 3:24, expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino. El pisar, ilumina tu camino, el pisar, el viaje, la costumbre del árbol de la vida. Muy bien. ¿Qué cambios hubo en los seres vivientes? ¿Qué fue lo que hubo en los seres vivientes? Porque en Génesis 1:24 dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. O sea, ahí estaba la serpiente. Si ustedes ven, el único animal que tiene nombre es la serpiente. O sea, ya se notaba que había una intencionalidad acá. Y animales de la tierra según su especie, dijo así. En Génesis 2:15 dice, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, o sea, en las delicias, para que lo labrara y lo guardase. O sea, ese era el trabajo que tenía que hacer Adán. Guardarse, el ser humano guardarse. Pero después que comió del árbol, ya se dio cuenta que había disfrutado de las delicias y ya no quiso trabajar. Ya no quiso cumplir con el labrarse y el guardarse. Aquí queda la clave. Ya no quiso crecer en su vida espiritual, trabajar en su vida espiritual. Se quedó como la oruga, no fue capaz de pasar a mariposa. No fue capaz de llegar a meterse en el capullo y allí sumergirse, como lo hizo Jonás, como lo hizo Jesús. Se sumergió 3 días para resucitar. No quiso hacer ese cambio ya. Entonces se quedó en las delicias y por eso fue expulsado, porque ya no estaba cumpliendo el labrar esos 6 pasos, que eso lo vamos a ver más adelante. Génesis 2:20 dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, ¿ve? Para labrar la tierra y la guardarse. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que Dios le hizo una mujer. Y estaban desnudos, y estaban ambos desnudos. La palabra desnudo ya dijimos que eran inteligentes, comprensión intelectual de Adán y la mujer y su mujer. Y no se avergonzaban. ¿Qué significaba eso? Que 6 atributos que uno debe trabajar y refinar. O sea, no estaban avergonzados, quiere decir que estaban cumpliendo, que no se avergonzaban, quiere decir que estaban cumpliendo con los 6 atributos para labrar y guardar la tierra. 6 atributos que uno debe cumplir. Recuerda que el 6 es el número del hombre. El 7 es la plenitud divina. ¿Están avergonzados de qué? De sí mismos.
que no cumplieron con sus atributos. Pero antes de comer del árbol de las delicias, no estaban avergonzados, o sea que sí estaban cumpliendo con sus atributos. ¿De qué? De 6 maneras de labrar y guardar el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Eres tú. O sea, tú eres tú mismo, de guardar tu vida, de guardar tu ser, de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, de cuidar tu salud y de ser autosuficiente. Ahí están las 3. ¿Qué significa esto de vergüenza? Fue la vergüenza quiere decir la falta de esta abodaj. ¿Qué significa abodaj? La falta de trabajo, de ocupación, de servicio. Esa es la palabra vergüenza. Nosotros pensamos que es tapar sus vergüenzas. Claro, son sus atributos. Cuando dice tape sus vergüenzas, o sea, oculte sus genitales, sus vergüenzas, sus atributos. ¿Y cuál era el atributo de Adán y de Eva? Eran trabajar, ocuparse, servir, ocuparse de sí mismos, porque el jardín eran ellos mismos. Ocuparse de trabajar en su propia vida, del crecimiento, no quedarse como oruga, solamente coma y coma y coma. No, sino superarse y pasar por la parte psicológica, el inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad, memoria, pero ya tomar la vida espiritual para entrar en camino a la divinidad. Lo que condujo al pecado del árbol del conocimiento que una opinión identifica como una higuera y otra como un tallo. O sea, ¿qué es eso del árbol del conocimiento? Dice que comió la manzana, el fruto de la manzana, y lo más parecido a eso es la higuera. Se están refiriendo más como a una higuera o como a un tallo de trigo. A eso es lo que se refiere cuando hablan del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era la higuera, era el que producía frutos. Cuando dice Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Aquí puse esta imagen para que nos diéramos cuenta que Jesús también maldijo la higuera porque no tenía frutos. ¿Ve? ¿Y qué es eso de la higuera? Vea que significa una excusa. Higuera, la palabra higuera o tallo de trigo significa, se escribe tawana o tawana, y es higuera o tallo de trigo, que es dominio intelectual sin trabajo práctico. Es el midos, que es andar con rodeos, arrastrar los pies, evasivas, moverse de un lado para otro. En sí, aquí voy a terminar, en sí, lo que quiere decir este pasaje de Adán y de Eva, voy a explicarlo así de manera sencilla y simple, es que Adán y Eva, o sea, tú, nuestra personalidad, cuando uno nace es para empezar a trabajar en sí mismo, en un crecimiento espiritual, en un crecimiento. Que uno nace pues en lo físico, comiendo solamente, durmiendo, pero después uno va creciendo en la parte psicológica. Y luego llega después de la parte psicológica, llega una parte espiritual. Y luego esa parte espiritual entonces llega a entrar en contacto con la divinidad, que es lo que Jesucristo quiere. Pero sucede que ellos estaban en ese trabajo, en los 6 pasos, ¿verdad? En los 6. Mañana vamos a ver eso de los 6 pasos. ¿Cuáles eran los 6 pasos que había que trabajar? Que al final son 7. Siempre que uno dice 5, al final se resultan 6. Siempre que uno diga 7, al final resultan 8. Entonces, 6, los 6 pasos para alcanzar el 7, la plenitud. Entonces, Adán tenía que trabajar esos 6 pasitos, esos 6 pasos. No los trabajó, porque comió del árbol de lo que Dios era para Dios, de los manjares divinos. Se atribuyó, por ejemplo, como yo digo, lo del agua. Ok, yo quiero ser como agua. Pues no puedes serlo, porque el agua tiene sus atributos. El agua es para que tú la uses y calmes tu sed, pero tú no puedes calmar la sed sin el agua. Lo mismo, las delicias son para Dios, para la divinidad. Y Adán se atribuyó tener esas delicias, el árbol de las delicias, del gozo, de la intelectualidad, del ser por sí mismo, sin trabajar. Y entonces nosotros, por eso, tenemos que ir trabajando en nuestra vida diaria, ser mejores cada día,
Como yo les digo, una persona puede tener el dinero del mundo y sin embargo ser mala persona. O una persona puede tener mucho conocimiento, ser un médico, un abogado, un ingeniero científico, tener mucho conocimiento y sin embargo ser mala persona. ¿Por qué? Porque no ha escalado en su vida, ¿ve? Porque come del árbol, está en lo físico nada más, en la parte física, comiendo del árbol aquí abajo y no crece, no crece, no crece. Eso es lo que vamos a ver mañana, Dios mediante. Mañana vamos a ver cuáles son esos 6 pasos. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Espero que esto te sirva de enseñanza para el crecimiento en la vida espiritual, de iluminar tu camino, de tomar conciencia espiritual sobre tu vida. La vida hay que trabajarla en sí mismo, trabajar en sí mismo. La vida no es salir a trabajar hoy para por la tarde tener para comer. Esa no es la vida. La vida es trabajar en sí mismo, en sus etapas, la parte física, trabajar en la parte intelectual, emocional, la parte afectiva, es otra partecita. Luego trabajar en la parte espiritual, luego trabajar en la parte divina, y así va creciendo. Y por eso hay gente extraordinaria en este mundo. Gente increíble. Gente que hace unas cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque han escalado en todas las áreas. Hay gente especial. Gente buena persona, mejor dicho. Gente de calidad que no le hace daño a nadie. Esa gente, al contrario, se dedica al dar. Esa gente se dedica a dar 3 cosas. Dan muchísimo. Están acostumbrados a dar, a dar, a dar. Porque quien da, recibe, dice. Están acostumbrados a cuidar lo que no hizo Adán. No cuidó lo que le habían encomendado. Cuidar. Y tercero, disfrutar. Que es lo contrario de las delicias. Disfrutar es dar fruto. Como una naranja. Si tú tienes una naranja, dicen por ahí, lo he escuchado varias veces, que la tristeza más grande de una naranja, de una fruta, es que nadie se la coma, caer y nada, no servir para nada. Disfrutar es que los frutos sirvan para algo, disfrutar. Entonces lo más satisfactorio para una naranja es que la corten y le saquen el jugo. Y mientras me la aprietan y apretar, más jugo bota. En cambio nosotros, si vivimos en el jardín del Edén sin, ya avergonzados, sin haber comido el bien y el mal, entonces producimos frutos, disfrutamos. Pero si estamos ya avergonzados, si ya hemos pasado la línea, entonces apenas nos apretan, ¡ay, me duele! ¡Ay! Todo el tiempo uno quejándose, porque ya hemos perdido el que tenemos que dar delicia en vez de que nos den delicias. Bueno, mañana vamos a ver las etapas del crecimiento, los 6. Ahí lo pasé ahorita para que entendamos qué es vergüenza y no vergüenza. Muy bien. Por hoy te digo, bye bye. Pasa este video si cree que le sirve a otra persona. Bye bye.